desde el punto de vista, digamos, de organizar las curvas basadas en volumen o en presión, que a veces la gente no logra entender la magnitud que tiene eso de importante. Hablaste de todas las formas que podemos utilizar la monitoría gráfica. El doctor Perdomo te preguntaba que en la vida real lo que tú dejaste al final como mensaje, qué tanto realmente utilizamos esta información y todo lo que sabemos del tema y cómo la gente poco o nada le para bolas mucho a esto y realmente hace la diferencia entre una excelente ventilación mecánica y una ventilación mecánica, digamos, habitual o estándar. El profe Mauricio se excusa porque no pudo prender el micrófono, pero te manda a felicitar, que lo hiciste muy bien. El profe, el doctor Vargas también dice que felicitaciones, la doctora Pía también, la doctora Eliana también. No sé si alguien quiere hacerle alguna pregunta a Laura en principio o tiene algún comentario general que quisiera que expresáramos para todos mundos. Si quieren escrita, no importa, yo la leo. En principio, ante todo, felicitaciones, muy bonita. Gracias, doctor. Bueno, entonces en vista de que estuvo larga la charla, pues podemos aprovechar para ir empezando el taller de una vez. No sé si tienes las preguntas ahí, Laura. Doctora Palas, no me pasa. No te hace caso. Perfecto, entonces las preguntas del taller pues están orientadas al uso de todas estas herramientas que les mostró Laura para detectar fenómenos que deberíamos detectar con relativa facilidad a través de esta monitoría y poder hacer ajustes en algunos escenarios, ¿cierto? Entonces la primera pregunta va hacia patrón obstructivo, la segunda baja distensibilidad, la tercera espacio muerto y la cuarta en asincronías. El doctor Mauricio recalca que acuérdense que uno puede utilizar también todas estas mecánicas para ver respuesta a los vetados, como mostradas en capnografía y en la parte obstructiva. Creo que lo podemos hablar en este primer tema del taller. Entonces, no sé quién va a ser patrón obstructivo. Laura. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, mi nombre es Laura Larco, residente del programa de cuidado intensivo de la Universidad de La Sabana. Entonces, bueno, como primera situación tenemos la patología de patrón obstructivo, ¿cierto? Pues ya Laura nos mencionó cosas al respecto del tema, pero bueno, entonces para, digamos, entrar en esto, les quiero hablar primero de capnografía. Entonces, pues a manera rápida, entonces centrémonos pues en la gráfica que nos mostró Laura, ¿cierto? Teniendo en cuenta pues las fases de la capnografía volumétrica, que es pues la que nos interesa como representación visual de esta. Bueno, teniendo en cuenta entonces de nuevo, pues como Laura lo mencionó, que en el punto 1 pues es cuando apenas se inicia la expiración y pues vamos a tener una concentración de 0, llegando a la fase 2, donde vemos como ese ascenso, ¿cierto? Muy agudo, casi que en perpendicular, que es cuando ya digamos, se representa esa mezcla de gases del CO2 a nivel alveolar y en el espacio muerto. La fase 3, que es, digamos, la meseta de esa cubetica, que fue como, digamos, como la forma de verla. Y importante ahí, pues, que es el punto donde vamos pues, a hacer la medición del ECO. Y finalmente, pues, ese descenso también agudo, cuando ya va a empezar la inspiración. Ahora, entonces, hablando, pues, de patrón obstructivo, hay que tener en cuenta que vamos a observar como dos grandes cambios. Uno, que esa tasa de ascenso de la fase 1 va a ser más lenta, como bien lo vimos en una de las diapositivas de la presentación, lo que se ha descrito como una aletica de tiburón, ¿cierto? Ya no vemos una forma de cubeta normal, sino, digamos, una especie de triangulito. Entonces, esa fase de ascenso 1 es significativamente más lenta y de esa fase 1 también nos puede servir mucho pues para titular pues uno SPP, ¿cierto? Para valorar que no haya pues un reclutamiento inadecuado o al contrario pues un PP excesivo. Entonces pues la capnografía ahí también nos va a servir como para tomar conductas de inmediato con respecto a la terapéutica.
Y digamos, como el dato grande e importante que vamos a encontrar normal en un patrón obstructivo es que la fase 3 de la meseta, pues de la cubetica, no se va a distinguir de forma clara, entonces de nuevo se va a ver es como, ¿cierto? Como un triangulito, una fase de ascenso muy lenta, alcanza a ser como digamos un pico y empieza a descender. Eso pues con respecto a capnografía. Digamos la parte 2 pues sería revisar un poco acerca de las curvas, que pues ya de nuevo pues Laura nos mostró muy bien durante la presentación, pero pues a manera de repaso y de lo que ya hemos venido hablando pues en las anteriores charlas, lo que vamos a querer identificar digamos de forma pues más rápida en este patrón es la presencia del PP intrínseco. Entonces, primera medida y una de las curvas pues que más información nos dan es valorar la curva presión-tiempo, ¿cierto? En la modalidad de volumen de la ventilación. Y pues vamos a observar ese incremento de la presión por arriba del PP que se le ha establecido al paciente, siempre y cuando lo hagamos después de una maniobra de oclusión al final de la aspiración. Y pues esa diferencia que nos da entre el PP establecido y lo que nos dio después de la maniobra, pues va a ser el PP intrínseco. Recordemos ahí que es importante siempre pues hacer la maniobra, porque como tenemos pues esas unidades alveolares con diferentes constantes de tiempo, vamos a darle como ese tiempo para que sea, digamos, un promedio de todas estas y nos muestre pues ese PP intrínseco real. De esta curva, pues también es importante resaltar, como de nuevo lo vimos durante la presentación, ese aumento que hay entre la presión inspiratoria pico como en la presión meseta, sin que, digamos, se altere el gradiente entre estas dos, ¿cierto? O sea, como que ambas suben de forma exponencial y eso pues también nos habla de que haya la presencia de PP intrínseco. De igual forma, digamos, esta variable va a ser de utilidad cuando ya, digamos, se han realizado las maniobras del manejo de la vía aérea y demás, pues que vamos a ver, digamos, como un cambio muy rápido en esta, para saber si, digamos, la conducta pues fue adecuada y el paciente está teniendo una respuesta adecuada. En la curva, pues, flujo-tiempo, también en una ventilación controlada por volumen, pues lo que vamos a ver es como ese flujo expiratorio al final pues de la expiración no va a llegar a la línea de base, sino que va a dejar también pues esa muesquita que nos va a mostrar pues ese atrapamiento aéreo que se va perpetuando en el paciente. Y digamos, para finalizar, también pues nos da información la curva volumen-tiempo, ¿cierto? Porque lo que vamos a ver en este es que en la rama expiratoria, es decir, pues la rama descendente, tampoco pues va a retornar de forma completa a su línea de base, sino que va a existir pues un delta como entre ese volumen inspiratorio y el expiratorio, indicando pues de nuevo que tenemos presencia de PP intrínseco. Aunque pues digamos hay que tener en cuenta en esta de volumen-tiempo que también está como este gap entre el cero y lo que nos esté mostrando pues el paciente, puede ser también por presencia de fugas en el circuito, entonces pues nada, va a depender del contexto en el que estemos. Y bueno, creo que hasta ahí pues era lo que no sé si alguien tiene algo más para agregar. Laura, muchas gracias, muy completa tu respuesta. ¿Alguien utiliza alguna otra método de evaluación o ha encontrado alguna otra cosa que le parezca relevante para completar el estudio de la patrón obstructivo? ¿O alguna aclaración que sugiera? Profe Mauricio. No, doctor, soy yo. Ah, Mauricio. Dale, Mauricio. Bueno, para complementar un poquito la respuesta de Laura, bueno, ya Laura Niño nos habló un poco pues, de las curvas y de los bucles y la interpretación en las diferentes patologías. Un poco para complementar en la curva presión-tiempo, lo que vamos a tener es que la presión meseta se va a mantener constante y lo que vamos a ver es un aumento en la presión pico con un aumento en la diferencia de esta. Recordemos que la diferencia entre la una y la otra es más o menos de 3 a 5 y vamos a tener un aumento en la presión pico manteniéndose la presión meseta. Lo otro es en cuanto al bucle volumen-presión, donde vemos que hay un ensanchamiento por una disminución en la pendiente en cuanto al inicio
pues, del aumento del volumen. Entonces, para lograr en los modos controlados por volumen, para llegar a ese volumen objetivo, lo que voy a necesitar es un poco más de presión, lo que va a llevar a que el vector se caiga hacia la derecha y se dé un ensanchamiento del bucle. Eso como para complementar un poco la respuesta. Gracias, Mauricio. Bueno, entonces en principio, como ven, digamos que hay tanto para monitorizar, digamos, para diagnosticar, para definirlos, como lo explicó Laura, cómo se ven las enfermedades donde las resistencias son elevadas, que tengan cuidado cuando están evaluando el patrón de flujo de la inspiración, miren si está controlado o no está controlado, porque los hallazgos son diferentes. En principio, evitar el atrapamiento, tratar de medir el autopip, tratar de clasificar bien la diferencia entre pico y meseta desde el punto de vista de la capnografía. Acuérdense que la capnografía les ayuda a buscar no solamente si hay patrón de obstrucción, sino si ese patrón de obstrucción está produciendo, por ejemplo, un espacio muerto, o si más bien estamos hablando de problemas de oxigenación por baja extensibilidad asociada. Entonces realmente tienen muchos usos. Y lo que mencionabas antes de la respuesta a los patrones obstructivos, una de las cosas interesantes que uno puede hacer en ventilación mecánica, a diferencia de muchas enfermedades obstructivas, es probar cómo están funcionando los broncodilatadores, que a veces tendemos a usarlos en enfermedades que probablemente no sirven. Entonces, con la ventilación mecánica uno sí puede ver si hay cambio en la capnografía, si hay cambio en la mecánica pulmonar, de tal manera que disminuya ese atrapamiento, o en las curvas de flujo ustedes vean menor tiempo. Entonces, uno tratar de objetivar un poco el fenómeno que utilizan de beta 2 o de esteroides cuando están pensando en que el fenómeno es un fenómeno alérgico, para poder ir corrigiendo. Entonces, pues realmente sí hay mucha información en esa monitoría, y lo que hay que hacer es aprenderla a hacer muy detalladamente. No sé si alguien tiene alguna otra sugerencia. Si no, pasamos al siguiente. Sería: ¿qué vemos entonces y qué monitorizamos tanto para diagnóstico como para manejo y para ajustes de los pacientes con baja distensibilidad pulmonar? Mauricio. Bueno, continuando con la siguiente pregunta, en los pacientes con baja distensibilidad, pues mediante el análisis de la curva de presión y los bucles de presión-volumen, pues podemos diagnosticar algunos de los cambios en cuanto a la disminución de la distensibilidad. Tener siempre presente la morfología normal de la curva pues para poder establecer qué es lo que podemos, o en las diferentes variables con las que podemos relacionar esta situación. Entonces, cuando la disminución de la distensibilidad produce un aumento progresivo de esa presión meseta, vamos a requerir más presiones para lograr llegar a ese volumen, lo que va a llevar a que se aumente esa presión meseta. Sin embargo, la diferencia acá, a diferencia en el patrón, pues cuando tenemos aumento de la resistencia, vamos a tener que la presión meseta va a aumentar a medida que aumenta la presión pico. Es decir, vamos a mantener la diferencia entre estas dos presiones. Como lo dije anteriormente, aproximadamente de 3 a 5. Y también va a haber un cambio en la pendiente en cuanto a la morfología al inicio en la fase inspiratoria, al inicio de la inspiración. Lo otro es que en los bucles de presión-volumen, la distensibilidad pues va a producir un desplazamiento de los bucles hacia el eje de las X, de modo que vamos a requerir, si lo tenemos al paciente en un modo de volumen control, cuando el volumen pues vamos a garantizar un volumen determinado. Si el volumen es constante y la distensibilidad va a estar disminuida, esto va a hacer que requiera mayor presión para lograr llegar a ese volumen, y vamos a tener una desviación del bucle hacia la derecha. Pues parecido pasa en el modo presión control, donde tenemos una presión determinada.
donde vamos con la presión constante no vamos a lograr ni vamos a alcanzar el volumen que queremos y que tenemos predeterminado para el paciente. Lo otro, y como a manera de recordar lo que nos dijo Laura, porque pues ya Laura expuso muy bien este tema, es hablar un poco del índice de estrés como lo describe Reineri en su trabajo, donde tenemos un índice de estrés que puede estar menor a 1, que quiere decir que estamos en el área de la ventilación mecánica, donde no tenemos reclutados esos alvéolos. Cuando tenemos un índice de estrés igual a 1, donde estamos en el área de reclutamiento de ventilación segura y donde tenemos una adecuada oxigenación, y el índice mayor, de estrés mayor a 1, donde por lo general esos alvéolos están sobredistendidos, y esta sería otra de las formas que ya hemos venido hablando y que hemos venido tocando sobre la titulación del PEP. No tengo nada más que decir al respecto. Muchas gracias. Mauricio, muchas gracias. ¿Alguien encontró alguna otra cosa adicional que puedan mirar en patrones de baja distensibilidad? Algo que no haya mencionado Mauricio, o complementar la información que dio Mauricio. Entonces, nuevamente importante recalcar que no es solamente estar pendientes de las presiones de conducción, de cuánto está el PVP, sino mirar toda la mecánica en general de la baja distensibilidad. Primero, aprender a distinguirla bien. Segundo, aprender a ajustar la monitoría. Acuérdense que en este escenario las constantes de tiempo les permiten hacer constantes de tiempo más cortas. Cuando están mirando por presión, probablemente les puede mostrar el punto ideal. Cuando están mirando por volumen, pueden mirar, tener la meseta activa para que puedan mirar cómo está la presión de conducción de forma continua. También pueden intentar mirar los índices de estrés, que pues tienen el problema que a veces es difícil de medir si el aparato no lo está midiendo, porque al ojito es difícil. Sin embargo, pues hay mucha literatura al respecto. En cuanto a la capnografía, sobre todo, pues el uso importante de cuando estén titulando, pues ver no causar espacio muerto, mirar que el PEP haya logrado realmente una mejor perfusión, un mejor reclutamiento pulmonar, que es en el fondo lo que están buscando con el aumento de la presión de PEP al final de todo. Las curvas de capnográficas de volumen, ver también cómo se ajustan, tener cuidado con que uno siempre debe medir la distensibilidad si la quiere comparar con un momento previo después, pues bajo el mismo volumen, para que no vayan a cometer errores de interpretación. Si están buscando puntos de inflexión, pues miren que hayan puesto en flujo continuo el paciente, para que no les vaya a causar errores tampoco y no encuentren el punto de inflexión. Hay varias cosas interesantes en esa monitoría que se pueden utilizar. Uno de los más de que hablamos hace poco y que era bastante interesante, y que desde el punto de vista de monitoría creo que es el que menos le paramos bola y que podamos discutir mucho, es la presencia de espacio muerto. Entonces, ¿qué encontraron de cómo se puede monitorizar espacio muerto en capnografía específicamente, o pues en ventilación mecánica en general? María Paula. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es María Paula, soy residente de cuidado intensivo pediátrico de la Universidad de La Sabana. Y doctor, yo quería pedirle un favor, si es posible, yo pueda compartir la pantalla para mostrar unas gráficas. Claro que sí, ya te la pongo. Gracias. Dale. Entonces, ¿ahí ya están viendo la pantalla? Sí. Bueno, entonces, pues antes que todo, pues yo quería hablar algo muy importante, y era como los 4 procesos del CO2. Sabemos que su producción va a depender de procesos metabólicos, también va a depender de la circulación, de la perfusión y de su eliminación que se va a dar en nivel pulmonar. Entonces, sabemos que la presión arterial de CO2 pues va a reflejar realmente lo que va a ser el balance entre la producción y la eliminación, y por lo tanto cualquier cambio que vayamos a tener en estos procesos van a afectar la presión arterial de CO2 y el volumen de CO2 eliminado por el pulmón. Entonces, principalmente, pues esto se puede medir mediante la capnografía. Tenemos
tenemos primero la capnografía, las gráficas de capnografía en una capnografía normal, donde vamos a encontrar tres fases muy importantes, que es la fase 1, la fase 2 y la fase 3, como lo vemos en la pantalla. En el eje de las X vamos a tener el CO2 expirado y en el eje, perdón, el eje de las X el volumen expirado y en el eje de las Y el CO2 expirado. Entonces, en la fase 1 vemos que el primer gas que pasa por el sensor al inicio de la aspiración va a proceder de las vías aéreas, que va a ser pues el espacio muerto anatómico, y del circuito respiratorio, que pues va a ser lo sumatorio del artificial. Por eso es que este gas pues no se suele contaminar de CO2 y de ahí que aquí veamos en la gráfica, ay se me perdió, acá, de aquí veamos en la gráfica que en el eje de las X pues realmente hay cierto movimiento, pero en el eje de las Y realmente pues no hay ganancias de CO2. Ya luego vamos a encontrar pues la fase 2, que como nos había hablado Laura, era un rápido ascenso del CO2 al inicio de la aspiración por la eliminación del dióxido de carbono, pues del espacio muerto que va a estar mezclado con el CO2 alveolar. Y finalmente tenemos la fase 3, que es donde se alcanza el pico de la presión de CO2 exhalada, donde va a ser máxima, y va a representar como tal la remoción de CO2 del gas alveolar, y en este punto vamos a tener una medición indirecta de la presión arterial de CO2, que la diferencia esperada pues va a ser más o menos unos 2 a 3 milímetros de mercurio cuando tenemos una relación perfusión adecuada. Entonces, ¿por qué es importante la capnografía volumétrica? Y es que la capnografía volumétrica nos ayuda a medir la presión exhalatoria de CO2 y además nos va a ayudar a calcular el volumen de CO2 expirado en un volumen corriente, de tal forma que acá podemos determinar el espacio muerto respiratorio, ayudándonos a realizar el cálculo de la ventilación alveolar, y adicionalmente pues determinar un valor pronóstico, por ejemplo, en la patología donde SRA, donde sabemos que un espacio muerto mayor a 0.65 se asocia con mayor mortalidad, y también nos va a favorecer para la medición del PEP óptimo en nuestros pacientes, donde no vayamos a aumentar el espacio muerto. Entonces, la fracción de espacio muerto, pues en la capnografía se calcula mediante la ecuación de Born, donde yo voy a tener que esta relación va a ser dada por la presión arterial de CO2 a nivel numerador menos la presión de CO2 expirada dividido la presión arterial de CO2. El espacio muerto pues realmente lo que nos va a reflejar es la relación entre la ventilación ineficaz y el volumen corriente, y normalmente pues va a oscilar entre 0.3 a 0.4, y en situaciones muy críticas y como habíamos visto previamente, un valor mayor a 0.65 y pues mayor a 0.7 se asocia con mayor mortalidad. Entonces, en la capnografía volumétrica, además de las fases que ya previamente les mencioné, vamos a tener tres áreas muy importantes. Vamos a tener el área X, que nos va a hablar de la eliminación del CO2, el área Y, que va a hablar del espacio muerto como tal alveolar, y el área Z, del espacio muerto anatómico. Cada área, así como la forma de la curva y así como también el tamaño bajo de la curva, nos va a proporcionar información adicional sobre el estado pulmonar del paciente y la fracción como tal del espacio muerto. Entonces, en cuanto al área Y, va a representar la cantidad de CO2 que no puede eliminarse debido a la implicación del espacio muerto alveolar. Cuando tenemos un aumento de este espacio, vamos a ver que el espacio muerto puede aumentarse por casos de enfisema pulmonar, distensión pulmonar excesiva, pacientes con embolia pulmonar, como vamos a ver más adelante, e hipertensión pulmonar y alteración del gasto cardíaco. Y un área disminuida nos va a ver principalmente si esas afecciones han mejorado posterior al tratamiento médico, que era lo que habíamos visto, que esta monitorización no solo nos ayuda para ver cómo está la condición, sino también la respuesta al paciente al manejo que hemos instaurado. Ya cuando estamos hablando del área Z, pues la capnografía volumétrica nos ayuda pues a proporcionar una medición eficaz del volumen perdido en las vías aéreas, y pues del volumen que pues no va a participar en el intercambio de gases, que va a estar compuesto por las vías aéreas, pero adicionalmente por la cánula endotraqueal, los accesorios artificiales como tal del ventilador, y pues además un aumento de esta área pues nos va a aumentar aumento en el espacio muerto, que uno pudiera pues contemplar la posibilidad de reducir el volumen del espacio muerto artificial, y una reducción en esta área como tal nos va a mostrar, por ejemplo, se disminuye cuando el volumen del espacio muerto artificial y se reduce, por ejemplo, con una PEP excesiva. Esta otra gráfica es la gráfica de ventilación del espacio muerto con su relación entre el espacio muerto y el volumen entidad, donde nosotros vemos que un aumento en esta relación puede ser un signo en pacientes con SRA, y en un pulmón normal esta relación varía entre el 25 y el 30%, y en pacientes con SRA es de más o menos 58 al 83%. Esta es una gráfica de capnografía volumétrica que sabemos que per se pues, los pacientes SRA tienen espacio muerto
Vemos aquí que en SDRA la relación ventilación-perfusión está alterada y se van a observar cambios también a nivel de la capnografía. Vemos que en la fase 1, Laura, ¿no te están pasando las diapositivas? aquí ¿ya está pasando, doctor? No, estamos viendo la primera. Ay, perdón. Ahora sí. Ahí ¿Ahí ya la están viendo? es en la cuarta, sí. Listo, perfecto. Aquí en los pacientes con SDRA, por ejemplo, vemos que la relación ventilación-perfusión va a estar alterada y vamos a observar también cambios a nivel de la capnografía volumétrica. Vamos a ver que la fase 1, que habíamos hablado previamente, va a estar más prolongada ante el aumento del espacio muerto anatómico que puede provocar el PEP, y la pendiente de la fase 2 va a estar disminuida debido a las anomalías de la perfusión pulmonar. Adicionalmente, pues en la fase número 3 vemos que puede aumentarse debido a la heterogeneidad pulmonar, y esto es algo de lo que nosotros podemos observar en la capnografía volumétrica. ¿Ya están viendo la siguiente diapositiva? No. Estamos en la 4. Ahora sí, la de PIP. Me toca salir. Esta es otra de las utilidades para medir pues asociación del espacio muerto y capnografía volumétrica con el PEP. Cuando vemos que la PEP es demasiado alta, pues vamos a ver que va a aumentar la presión intratorácica, la resistencia vascular pulmonar, y a su vez pues va a disminuir el retorno venoso, y esto lo podemos observar en la capnografía. Vemos un aumento de la fase 1 con un aumento del espacio muerto anatómico, la reducción de la pendiente en la fase 2, disminuyendo pues así la perfusión, y el aumento de la pendiente en la fase 3, que representa una distribución como tal errónea del gas debido a la heterogeneidad, que puede derivar de un ajuste demasiado bajo o demasiado alto pues del POP, lo que puede provocar una distensión excesiva a nivel de los pulmones. Y me salgo y vuelvo a entrar para que lo puedan ver. Un ejemplo pues a nivel del choque hemorrágico, donde vemos que pues no va a haber una perfusión adecuada, y vamos a ver que pues va a estar dado por un CO2 aspirado, se reduce drásticamente, tanto en la fase 1 como en las pendientes de la fase 2 y la fase 3 pues van a estar inalteradas, pero vemos que el PEP como tal pues va a disminuir debido al aumento del espacio muerto alveolar. Y todo esto que pues les he mencionado, y pues estas morfologías de las curvas, es muy importante y tiene mucha relevancia clínica, porque por ejemplo recientemente se publicó un estudio de cohorte prospectiva con niños con SDRA que fue realizado por Xiao Boon en Singapur, y se publicó en Frontiers, cuyo objetivo fue determinar la asociación entre la fracción del espacio muerto alveolar y los desenlaces como mortalidad con respecto al corte, que era mayor a 0.25. Se incluyeron 69 pacientes con SDRA pediátrico, una edad promedio de 4.5 años, y lo que se demostró es que los pacientes con mediciones superiores a 0.22 tenían mayor mortalidad, 36.8% versus un 10%, considerando pues que una fracción de espacio muerto elevada, que nos ayuda a medir la capnografía volumétrica, se asocia indirectamente con el aumento de la mortalidad y el mayor requerimiento de ventilación mecánica y hospitalización. María Paula, mil gracias. Muy clara tu explicación de la capnografía volumétrica. Yo no Gracias. tengo capnógrafo volumétrico. ¿Cómo hago cuando tengo solo capnografía clásica o capnometría? ¿Sabes? Pues ahí creería yo que ya solamente pues con la medición a nivel de pues gasimétrica, doctor, y usando la fórmula de Bohr. ¿Cómo es? La fórmula de Bohr, entonces la presión arterial de CO2 menos pues la presión de CO2, que pues la capnografía dividido la presión arterial de CO2. Perfecto. No sé si alguien tiene algún otro comentario acerca de la medición de espacio muerto o alguna experiencia con capnografía volumétrica. Algo que haya que tener en cuenta. Bueno, entonces como ven, pues sí tenemos un montón de herramientas para hacer medición de espacio muerto, está disponible en muchas unidades y realmente estamos en mora de utilizarla con más frecuencia y tomarla como parte de las decisiones importantes. Ojalá algún día se vuelva un estándar de cuidado que todo ventilador mecánico deba tener capnografía, como sucede en anestesia. Sin embargo, pues en eso nos llevan años luz y sobre todo los pediatras le tienen mucho recelo a los capnógrafos mainstream porque sienten que les aumenta el espacio muerto del circuito, sobre todo en los más chiquiticos. Entonces, creo que estamos en mora de utilizarlo con más frecuencia. A mucha gente no le gusta, no los usa porque sienten que la capnografía de CO2 no representa la capnografía arterial y se les olvida, digamos, todo este punto de la fisiología adicional que es tan importante y tan interesante. Y desde
la métrica gráfica, pues ustedes ven que podemos buscar respuesta a volumen, respuesta a PP, cómo está reclutando o no está reclutando el pulmón, qué tanto espacio muerto estamos creando o cuánto hay de base, de pronto para usar estrategias extra o vasculares para intentar mejorar el efecto de la oxigenación sobre estos pacientes, ahora que está de moda a través del óxido nítrico con estos grupos. Bueno, muy bien, María Paula, muchas gracias. La cuarta pregunta entonces iba orientada a detección de asincronías, que Laura completó muy bien en su charla. No les dio chance casi de decir nada nuevo, pero pues hagamos un resumen final para que veamos, digamos, de qué se trata esto de detectar cambiografía, de detectar asincronías y cuáles son las principales. María Angélica. Buenas tardes a todos. Yo soy Angélica Rodríguez, soy residente de cuidado intensivo de la Universidad del Rosario. Como el doctor dijo ya, Laurita creo que explicó varias de las asincronías o hizo un resumen grande. Simplemente puntos a recalcar, recordar que los niños tienen frecuencias respiratorias más altas, volúmenes más pequeños y esfuerzos inspiratorios más débiles en comparación con los adultos y por lo tanto la sincronización con el paciente y el ventilador es mucho más difícil de lograr que en los pacientes adultos. Recordar la interacción paciente-ventilador es sincrónica cuando el ventilador mecánico es sensible al esfuerzo del paciente, el flujo de gas generado es suficiente para cubrir las demandas del paciente y la inspiración mecánica actúa en fase con la inspiración neural. Con esto que les digo que en los pacientes pediátricos es más frecuente, había traído el estudio que también mostró Laura de Mortamed, publicado en el 2017, ya no lo mostró ella, nos mostró que las asincronías o que cerca del 27% del tiempo de ventilación mecánica, los niños pueden estar asincrónicos y que las asincronías más frecuentes están dadas por el disparo, el retardo en el disparo. También para recordar que hay un índice de asincronías que también nos lo mostró Laura, que se define como el número de eventos asincrónicos sobre la frecuencia respiratoria total por 100 y que es significativo si es mayor al 10%. En las fases de disparo, fase inspiratoria, fase final de la inspiración y en la fase expiratoria. Y es importante pues que en el análisis de las causas de las asincronías hay que considerar un conjunto de factores causales. El primero y más importante es la programación del ventilador mecánico y la deficiencia en su monitoreo. Siempre recordar que, o digamos que uno ve muy frecuente que si el niño está sincrónico hay que ponerle sedación y muchas veces esa no es la mejor medida que tenemos que hacer. La mejor medida es ver la monitoría gráfica y evaluar si el paciente está sincrónico o no con el ventilador y ajustar la ventilación mecánica al paciente. Y otro punto importante están los factores derivados de los procesos fisiopatológicos del paciente, que se pueden resumir en la programación del inicio y el término del esfuerzo inspiratorio, así como el ciclado del ventilador mecánico, el origen de la demanda ventilatoria del paciente y la suficiencia en el flujo de gas generado por la máquina, que sea lo que el paciente realmente necesita, y las técnicas y los tratamientos de sedación. Por último, que como digo, pues primero tendríamos que hacer el checklist de evaluar y revisar muy bien la monitoría gráfica si realmente es lo que nuestro paciente necesita o si realmente está sincrónico. Para resumir como las asincronías más frecuentes, entonces tenemos la sincronía de los esfuerzos inspiratorios inefectivos, en la cual la inspiración del paciente no desencadena una ventilación o si no desencadena un ciclo respiratorio del ventilador mecánico. Y esto puede ser dado porque haya un trigger muy alto, porque haya una sobresedación, porque haya una asistencia excesiva, o sea que le estemos dando mucho más ventilador al paciente de lo que necesita, autopip, que puede estar dado por atrapamiento aéreo o por sobredistensión, bajo estímulo respiratorio, o por ejemplo en los pacientes con hipocapnia o una acidosis metabólica que pues disminuyen el esfuerzo expiratorio del paciente. También tenemos el doble disparo, que son las dos inspiraciones del ventilador juntas que van a ser desencadenadas pues por el paciente. Esto se puede dar principalmente, este doble disparo,
porque tenga mucho esfuerzo inspiratorio del paciente, porque tengamos un volumen tidal muy bajo para las circunstancias del paciente, o sea que muchas veces esos volúmenes que nosotros manejamos, digamos que deben ser adaptados pues al paciente, porque no podemos poner un paciente que tenga un pulmón sano con volúmenes de 5, de 4 por kilo, porque esto puede causarnos asincronías, ya que el paciente queriendo tener un volumen adecuado a nivel pulmonar va a intentar llenar un poco más ese pulmón y ahí puede generar un doble disparo. También por un trigger muy sensible, que esté muy bajito, el tiempo de inspiración muy bajo, porque haya una presión del circuito inadecuada, o también que puede darse por un disparo reverso. El disparo reverso es otro tipo de asincronía, que como lo mostró también Laura, son dos inspiraciones del ventilador mecánico juntas, pero que son iniciadas por el ventilador y habitualmente es como una respuesta de una ventilación inicial, hay una contracción diafragmática y esto va a generar un disparo reverso porque se va a sensar como otra respiración. Puede ser por sobresedación, por sobredistensión o por atrapamiento aéreo. Y unas que son muy importantes y como más frecuentes incluso, que son las asincronías dadas por el tiempo inspiratorio. Entonces, vamos a tener que los pacientes a los que tienen un tiempo inspiratorio más corto, cuando la inspiración del paciente finaliza antes que la del ventilador. El paciente pues va a comenzar a exhalar contra una vía aérea que continúa presurizada y si esto perdura, incluso por periodos muy breves, el paciente activa sus músculos expiratorios y va a producir un incremento en la presión media de la vía aérea. Por el contrario, cuando el tiempo inspiratorio va a ser más largo, si el esfuerzo del paciente persiste más allá del tiempo inspiratorio programado, los resultados pues van a depender de la magnitud del fenómeno. Cuando el esfuerzo cesa poco tiempo después del cierre de la válvula expiratoria, la consecuencia más evidente es una amputación del pico flujo expiratorio. Y pues si este fenómeno tiene una magnitud mayor, puede ocurrir un doble disparo. Básicamente son como esas las principales asincronías que encontré. Bueno, las asincronías de flujo, que el paciente demanda más flujo del que pues, puede tener el ventilador. Y ya, son como las asincronías. Creo que Laurita la mostró muy bien pues en las gráficas. No sé si alguien quiere ampliar un poco más. Angélica, mil gracias. ¿Alguno tiene alguna otra sugerencia o recomendación para el monitoreo de las asincronías? Muy interesante ver cómo, de todas maneras, cuando intentaron mirar el efecto de las asincronías sobre los desenlaces a largo plazo, pues probablemente una de las cosas que pasa es que para hacer asincronías uno debe estar relativamente más despierto y espontáneo. Entonces esos pacientes tienden a tener inclusive a veces mejor pronóstico y no tiene relación con las asincronías, sino con el hecho probable de que están despiertos. Y pues la mejor forma de no tener asincronías es no tener sincronías tampoco con el paciente. Entonces, ahí hay un mensaje contraintuitivo. Entonces, es muy importante, como tú lo mencionaste y que Angélica lo reforzó, pues la idea es que uno debe buscar la manera de contrarrestar la asincronía tratando de organizar el ventilador, no tratando de dormir el niño más profundo para que no se le noten las asincronías ni para que se ponga de acuerdo con el ventilador, sino un efecto. Parte, digamos, también ha sido un poco la tecnología que ha ido mejorando con el tiempo. Hoy en día tenemos herramientas para monitorizar el esfuerzo neural y con eso nos hemos dado cuenta que estaban sucediendo muchas más asincronías de las que nos dábamos cuenta. El impacto que tiene esto, pues creemos que es malo para la mecánica pulmonar, que probablemente puede generar lesiones. Sin embargo, pues todavía hay que estudiarlo un poco más en detalle, pero por ahora pues tiene cierta lógica en la medida en que las detecten, saber cómo tratar de evitarlas o repararlas cuando el problema es de gatillo, ubicarse en el gatillo, si el problema es de flujo, tratar de aumentar o disminuir el flujo, si el problema es de ciclado, tratar de aumentar o disminuir el ciclado, ¿cierto? Para que no sucedan estos eventos y probablemente eso sea suficiente, no recurrir a sobresedar los pacientes. Bueno, creo que esto era todo por hoy. Muchísimas gracias. Nuevamente, Laura, felicitaciones. Muy bonita la exposición.
En 8 días tenemos la última charla de este módulo de fisiología pulmonar, que serán como lo que hemos llamado nuevos modos, que a veces ya no son tan nuevos, pero que por lo menos son un poquito diferentes y que vale la pena que los estudiemos por aparte. Entonces, tengan todos una buena tarde y cuídense mucho.